Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy, episodio 124. Bueno, el título de este devocional se llama Transforma tu mundo. Martin Luther King Jr., que nació en el año 1929 y falleció en el año 1968, vivió y murió por ver la sociedad transformada. En 1964 se convirtió en la persona más joven que recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para acabar con la segregación social y la discriminación. Habló de manera poderosa y memorable de su sueño de vivir un día en una nación donde sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su carácter. Soñaba con un mundo transformado en el que todos pudieran unirse y decir, por fin somos libres, por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Martin fue un seguidor de Jesús. Su agenda era el reino de Dios, el cual no se trata solo de la conversación de personas, que de por sí es importante, sino también de la transformación de la sociedad. Bueno, te invito a que vayamos a Proverbios capítulo 11, versículo del 9 al 18. Recordemos que estamos leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescata a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso, dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Amén. Bueno, ahora pasamos al primer punto de este devocional, que se titula Sea una bendición para tu nación. Tu vida puede influenciar no solo a tu propia familia y comunidad local, sino también a tu ciudad e incluso a toda la nación. El escritor de Proverbios señala que la forma en que vivimos como individuos no solo nos afecta a nosotros mismos, sino también, para bien o para mal, al mundo que nos rodea. Por un lado, cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Y como dice la versión Amplified Bible, la bendición de la influencia de los rectos y el favor de Dios a causa de ellos, la ciudad es exaltada. Por otra parte, la boca de los malvados puede destruir una ciudad, y sin dirección la nación fracasa. ¿Cómo debes vivir entonces? No calumnies a tus vecinos, sino más bien refrena tu lengua. No andes en chismes, más bien sé confiable en guardar secretos. Todos necesitamos rodearnos de personas sabias y piadosas para dar un buen consejo. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Si tienes consejeros sabios, consúltalos con frecuencia. Si no los tienes, pídele a Dios que te los provea. Sé bondadoso y siembra justicia. Si vives así, el mundo entero a tu alrededor se verá influenciado. Bueno, ahora te invito a que hagamos una pequeña oración. Señor, ayúdame a ser una buena influencia en mi ciudad y en mi nación para que pueda haber transformado todo el mundo que me rodea. Amén. Bueno, ahora te invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo desde el 1 hasta el 26. Este pasaje se titula así: Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos.
Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En cambio, tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Jesús le contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero, Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?». Jesús le contestó: «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir acá a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, «no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «¿seguro que usted es profeta? Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoramos nuestros antepasados?». Jesús le contestó: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adora al Padre en ese monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer dijo: «Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas». Entonces Jesús le dijo: «Yo soy el Mesías». Derriba las divisiones de todo tipo. Cada iglesia debe ser una iglesia incluyente, porque el amor de Dios es radicalmente incluyente. La iglesia debe ser notoria por su amor. Debemos acoger a las personas independientemente de su género, raza o estilo de vida. Jesús vino a derribar todas las barreras de nuestra sociedad. La fama de Jesús iba en aumento, como dice la versión T. Meyans. Los fariseos guardaban cuenta de los bautizos que él y Juan realizaban. Habían publicado el conteo en el que Jesús iba adelante, haciendo de él y Juan rivales. Jesús no estaba interesado en la rivalidad, la fama o la competición. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea, donde se interesa diligentemente en ayudar a una samaritana tomándose su tiempo para atenderla. La Madre Teresa dijo: «Nunca te preocupes por los números, ayuda a una persona a la vez, y siempre empieza con la persona que más esté cerca de ti». En este encuentro, Jesús demostró que la ruptura de las divisiones será una de las maneras
mediante las cuales la sociedad será transformada. Punto número 1. Poner fin a la guerra de los sexos. Jesús tuvo una conversación prolongada con una mujer en público. Esto contradecía las convenciones de la época. Los rabinos estrictos incluso prohibían a un rabino saludar a una mujer en público y mucho menos tener una conversación prolongada. Cuando los discípulos regresaron, se sorprendieron al encontrarlo hablando con una mujer. Como John Stott escribió, sin alcaraz ni publicidad, Jesús acabó con la maldición de la caída, devolvió a la mujer la nobleza que había perdido parcialmente y restituyó en la nueva comunidad de su reino la bendición original de la igualdad sexual. Los géneros no deberían estar en guerra, como expuso el Papa Benedicto XVI. En Cristo la rivalidad, la enemistad y la violencia que desfiguraban la relación entre el hombre y la mujer son superables y superadas. Acabar con el racismo, la discriminación y la segregación. La división entre judíos y samaritanos venía de mucho tiempo atrás. Los samaritanos eran una minoría despreciada e impotente, que estaba relegada y sin valor. Juan explica que en aquellos días los judíos no serían capturados, muertos, hablando con los samaritanos. Jesús no pone en peligro la verdad. La salvación proviene de los judíos. Sin embargo, al acercarse a esta mujer samaritana, rompe la maldición de la discriminación y la segregación racial. La transformación de la sociedad requiere romper los muros de la división de razas y etnias. Finalizar la guerra de clases y la división social. Dios te ama independientemente de tu estilo de vida anterior o actual. Gracias a Dios, Él ama a las personas imperfectas. Al pedirle agua, Jesús nos muestra cómo acercarnos a las personas que están quebrantadas y heridas. No de manera condescendiente, como una persona superior, sino humildemente como un mendigo. Esta mujer debió ser una marginada social, con un pasado de relaciones rotas, rechazada y escarnecida por su propia gente. Ella viene a sacar agua sola al mediodía. No tengo esposo. Es un grito de soledad, culpa y angustia. Jesús no estaba hablando simplemente con una mujer samaritana, sino también con una pecadora. Esta mujer había llevado una vida inmoral. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Se había divorciado varias veces y no estaba casada con el hombre con el que vivía ahora. Jesús no compromete la verdad, pero no juzga. Condena o rechaza a la mujer samaritana por su estilo de vida o posición social. Los que eran religiosos no se mezclaban con pecadores. Jesús rompe otra barrera al interactuar con esta mujer sexualmente promiscua. Su amor llega a todos los grupos de la sociedad sin barreras de clase, estilo de vida o posición social. En última instancia, solo el Espíritu Santo puede lograr la transformación de la sociedad. Él es quien trae la unidad, rompiendo las divisiones de género, raza y posición social. Aquellos en quienes el Espíritu Santo mora deben estar a la vanguardia de la lucha por la igualdad de género, racial y social. Toda la conversación de Jesús con esta mujer se centró en el Espíritu Santo. Ella no necesitaba un sermón, necesitaba agua viva. Jesús declara, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús vino para saciar nuestra sed de aceptación, relaciones y significado. La vida que recibimos es la vida que damos. Y así nos convertimos en una fuente de vida para los demás. La transformación de la sociedad empieza con la transformación de nuestras vidas hechas por el Espíritu Santo.
Comienza por beber el agua de vida que Jesús da a todo aquel que cree en Él. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, se convierte en una fuente permanente de agua que emana sin cesar en tu vida y hasta la eternidad. Eres transformado por el Espíritu Santo y por tu relación personal con Dios. La palabra usada aquí para adorar significa arrodillarse, acercarse a una íntima relación de amor, y así dice: deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bueno, ahora te invito a que ores conmigo. Señor, hoy vengo a ti y bebo tu agua que da vida. Que esta agua fluya de mi corazón y transforme todas mis relaciones. Señor, ayúdame a reforzar cada vez más mi relación contigo, a ser sincero o sincera contigo, Señor, abrir mi corazón, confesar mi pecado y poder arrepentirme de la manera correcta. Gracias, Señor, por la oportunidad de arrepentirme. Gracias por tu infinito amor que no tiene barrera, ni por mi sexo, ni por mi raza, ni por mi etnia. Gracias por amarme incondicionalmente. Bueno, ahora te invito a que vayamos a Jueces, capítulo 1, versículo del 1 al 2 y el capítulo 5. Bueno, este capítulo se titula Judá y Simeón conquistan la tierra. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá le dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos de la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adoni Besec y lucharon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni Besec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de la mano y los dedos gordos de los pies. Adoni Besec dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice, y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron, mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome a Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Ella contestó: concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes de del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev.
Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Cefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. Israel no conquista toda la tierra. El Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb persiguió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron: muéstranos cómo entrar a la ciudad y tendremos compasión de ti. Entonces él les mostró una vía de acceso, y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde, el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán, Tanak, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse con esta región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como los esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo allí, en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón. Pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec ni Rehob. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra, debido a que no lograron expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet Semes, ni a los de Bet Anat. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet Semes y los de Bet Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender de las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Erez, a Jalón y en Saalbim. Pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso de los Escorpiones hasta Sela, y desde allí se extendía hacia arriba. El mensajero del Señor llega a Boquim. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a estas tierras que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron a mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en las tierras de ustedes.
Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquim, que significa llanto, y allí les ofrecieron sacrificios al Señor. Bueno, ahora pasamos al último punto de este devocional que se titula Clama a Dios por un buen liderazgo. Vivimos en un mundo desordenado y caótico que en cierto modo no es muy diferente al mundo descrito en el libro de Jueces. Adentrarse en el libro de Jueces choca mucho. Nos encontramos con una mezcla de sexo, violencia, masacre, violación, brutalidad, engaño y caos. Vemos que la gente no logró controlar la idolatría y en pecado cuando se estableció en la tierra prometida. A pesar de las advertencias de Dios, se amoldaron a las prácticas religiosas y éticas de las personas que los rodeaban, quienes convirtieron en espinas clavadas en el costado y una tentación constante para ellos. Dios te llama a ser absolutamente implacable con las cosas malas. No quiere que hagamos concesiones, ni quiere que simplemente limites las áreas de tu vida que sabes que están mal, sino que las cortes de raíz completamente y sin contemplaciones. El pueblo cayó en un círculo vicioso de desobediencia, en el que una y otra vez eran oprimidos por sus enemigos y clamaba a Dios pidiendo ayuda. Dios respondió enviándoles jueces, líderes, sirviéndose de todo tipo de personas que a nuestros ojos sería muy improbable que fueran líderes, lo que es un gran estímulo para todos nosotros. Fortalecidos por el Espíritu Santo, estos líderes transformaron su mundo y los liberaron. Bueno, ahora te invito a que ores conmigo. Señor, clamo hoy pidiendo tu ayuda. Te pido que elijas líderes buenos en nuestra ciudad y en nuestra cultura que transformen nuestro mundo y honren el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que si nosotros no tenemos líderes, los proveas, Señor. Que nos proveas buenos amigos, buenos consejeros, personas que en realidad vienen de ti y podemos confiar. Amado Dios, te agradecemos por los amigos, por los líderes, por esas personas que siempre están presentes, por las personas que uno puede contar con ellas. Gracias, Señor, porque son de gran ayuda, son de reconforte. Gracias, Señor, por su compañía y sobre todo por ser un hombro más. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade, Juan capítulo 4, versículo del 1 al 26. De toda la gente con la que Jesús pudo haber pasado el tiempo, eligió lo más bajo de lo bajo. En el reino de la inversa de Jesús, Él da dignidad a los que no la tienen. Amén. Bueno, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTV en Londres, y la voz que le dio vida a este devocional es de Valerie López. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.